Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. Dice el enunciado, un bloque tiene dimensiones de 15 por 8 por 5 centímetros y un peso de 800 gramos. ¿Flota o se hunde en el alcohol? Y si se hunde, ¿cuál será su peso aparente cuando se encuentre completamente sumergido? Bueno, aquí vamos a utilizar las fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Eh, para calcular el peso aparente, bueno, la fórmula del peso aparente es igual al peso menos fuerza de flotación. Y a su vez, la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por volumen desplazado. ¿Verdad? Que alguien podría criticar la fórmula como la estoy poniendo porque todavía tendríamos que multiplicar por gravedad, hasta lo voy a poner un poco separado, ¿verdad? Por gravedad para que el resultado esté en newtons, pero si no ocupamos la gravedad, entonces el resultado puede quedar en gramos o en kilogramos y me da más flexibilidad para utilizar los valores de densidad. Tendríamos que consultar una tabla de densidades, entonces, bueno, tenemos tres unidades de densidad, kilogramos sobre metro cúbico, gramos por centímetro cúbico o kilogramos por litro. ¿Cuál de estas tres me conviene? Bueno, hay que ver en qué unidades vamos a manejar el volumen. El volumen está en centímetros, nos va a quedar en centímetros cúbicos. Entonces, por eso nos convienen las segundas unidades, ¿verdad? Y entonces, pues, tendríamos que consultar en una tabla de densidades cuál es la densidad del alcohol eh, en esas unidades, y en esas unidades es 0.81. La primera pregunta es, ¿flota o se hunde? ¿Y cómo podemos determinar si flota o se hunde ese bloque? Bueno, calculando, ya tenemos el peso. Ahora sí ya podemos determinar si flota o se hunde, a diferencia de los ejercicios anteriores. Decíamos, si no conocemos el peso no lo podemos saber. Entonces necesitaríamos calcular la fuerza de flotación y compararla con el peso. Eso nos va a ayudar a determinar si flota o se hunde. Entonces, bueno, a su vez, vamos a considerar que, bueno, a su vez vamos a calcular la fuerza de flotación y para eso vamos a considerar que el objeto está completamente sumergido. El volumen del objeto sería igual al volumen desplazado, porque no me da ningún detalle si es que no estuviera completamente sumergido, cómo es, en qué posición se encuentra, como vamos a ver en el ejercicio siguiente, ¿no? Pues bueno, vamos a asumir eso, que el objeto está completamente sumergido, por lo tanto el volumen desplazado es igual al volumen del objeto, y eso lo calcularíamos como el producto de 15 por 8 por 5 centímetros. Y eso daría como resultado, bueno, vamos a hacer la operación, 15 por 8 por 5, daría 600 centímetros cúbicos. Ahora vamos a calcular la fuerza de flotación. La fuerza de flotación sería densidad del fluido, 0.81 gramos por centímetro cúbico, por el volumen desplazado. El volumen desplazado son 600 centímetros cúbicos. Vamos a hacer esa operación, 600 por 0.81. Entonces eso da 486. ¿Qué unidades? 486. Bueno, aquí podemos notar que se cancelan los centímetros cúbicos y el resultado quedaría en gramos. Que eso no es una unidad de fuerza. Bueno, no así, pero pues le vamos a poner aquí de manera un tanto arbitraria la F, ¿verdad? Entonces, la fuerza de flotación es de 486 gramos fuerza. Es decir, el alcohol empuja hacia afuera, sí, hacia afuera y hacia arriba a ese bloque con una fuerza de 486 gramos fuerza. La dirección de la fuerza de flotación siempre es vertical hacia arriba. Por otro lado, me indica el enunciado que el peso es de 800 gramos. Bueno, para ser consistentes, vamos a manejar como unidades de fuerza los gramos. No, los gramos no son unidades de peso, pero si los manejamos en gramos fuerza, sí. Entonces el peso sería igual a 800 gramos. Eso realmente sería la masa. El peso serían 800 gramos fuerza. Entonces, el peso que va hacia abajo es mayor que la fuerza de flotación. ¿Sí? Peso mayor que la fuerza de flotación. Entonces, ¿qué le pasaría al objeto? Simple y sencillamente hay que pensar, tengo un par de fuerzas, una que va hacia arriba y una que va hacia abajo, que es mayor. Gana la que va hacia abajo, entonces ¿qué le pasaría al cuerpo? Entonces el cuerpo, o por lo tanto el cuerpo, se hunde. Y si se hunde, podemos calcular el peso aparente. Si no se hunde,
No hay necesidad de calcularlo, pero ahorita lo vamos a mencionar. Tendríamos, en el caso de que flote, tendríamos ahí un pequeño detalle que ahorita mencionamos. Entonces, ya vamos a poder calcular, dice ya, ¿flota o se hunde? Ya contestamos la primera pregunta. Se hunde. Bueno, si se hunde, dice la pregunta 2, ¿cuál será su peso aparente cuando se encuentre completamente sumergido? Bueno, los cálculos los hemos hecho ya considerando que está completamente sumergido. Entonces, el peso aparente dice la fórmula que es igual al peso, que son 800 gramos fuerza, menos la fuerza de flotación, que son 486 gramos fuerza. Como dijimos al principio en el tema de fuerza de flotación, el peso del objeto no cambia. Eso es una propiedad del objeto, pero cuando lo sumergimos, por ejemplo, en este caso en el alcohol, es como si el alcohol nos ayudara a cargar parte de su peso, nos ayuda con 486 gramos fuerza. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería, de qué peso se sentiría? ¿Verdad? Sería 800 menos 486. El resultado serían 314 gramos fuerza. Se sentiría de ese peso. Y ese es el resultado, ¿verdad? Ese es el resultado de este ejercicio, ese es el peso aparente. ¿Sí? Bueno, ahora ya terminamos el ejercicio. Otra vez, siempre vamos un poquito más allá. Lo que voy a decir a continuación ya no es parte del ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si el peso en lugar de 800 gramos, ya no apuntes esto, no es parte del ejercicio, el peso fuera de, qué sé yo, 300 gramos fuerza? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Entonces, en ese caso, el peso sería menor que la fuerza de flotación. Vamos a considerar que tiene las mismas dimensiones. Entonces, el peso sería menor que la fuerza de flotación. El peso que va hacia abajo sería menor que la fuerza de flotación que actúa hacia arriba. ¿Y qué le pasaría al objeto? Por lo tanto, el objeto flotaría. ¿Y qué pasaría si en ese caso quisiéramos utilizar la fórmula de peso aparente? En esta fórmula de peso aparente solo se tiene que utilizar, solo se puede utilizar cuando el peso es mayor que la fuerza de flotación o cuando mucho, cuando sea mayor o igual que la fuerza de flotación. Pero en caso contrario no se utiliza esa fórmula. ¿Qué pasaría? Pues ya seguramente te diste cuenta, tendríamos un resultado negativo, ¿no? En ese caso, si restamos peso 300 menos 486, entonces el peso aparente nos quedaría negativo, nos quedaría de menos 186 gramos fuerza. Y eso no tiene sentido. ¿Cómo que cómo que tiene un peso aparente negativo? No, no tiene peso aparente negativo. Esto no se utiliza la fórmula en este caso. ¿Qué pondríamos en ese caso? De momento, aunque después lo vamos a ver con más detalle, si fuera el caso que el peso es menor que la fuerza de flotación, pondríamos, por lo tanto, el objeto flota y no tiene peso aparente. Flota y no tiene peso aparente. Simple y sencillamente, eh, acuérdense, peso aparente es el peso que se percibe, lo que se siente que pesa, el objeto, ¿verdad? Pero pensemos en un cuerpo que flota, una lancha, piensa en una lancha que flota. ¿Qué fuerza tenemos que hacer para sostenerla? Ninguna, no tiene peso aparente. El líquido lo carga por completo, ¿verdad? Entonces, en ese caso se pone flota y no tiene peso aparente. Posteriormente vamos a ver con más detalle por qué se concluye eso, que no tiene peso aparente. Haremos ahí alguna serie de ejercicios de objetos que flotan. Y bueno, entonces ahorita podríamos preguntarnos, pero ¿y si flotan? Entonces, ya sabemos que no tiene peso aparente. ¿Qué podemos calcular? Vamos a hacer algún cálculo con relación a los objetos que flotan. Pero bueno, vamos a hacer ahora a continuación el siguiente ejercicio. Vamos a leer el enunciado y vamos a analizarlo primeramente. Dice un prisma rectangular de cobre de base 36 centímetros cuadrados y una altura de 10 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene agua. ¿Sí? Entonces, no lo podemos imaginar, creo que no es algo tan complicado. Un bloque está sumergido hasta la mitad en el agua, se sostiene así hasta la mitad. Vamos a considerar esta situación, ¿no? Bueno, ahí dice el enunciado que por medio de un alambre, aquí ponemos el alambre por el cual se sostiene, ¿no? O por sí, el cual lo mantiene, vamos a decir, hasta esa profundidad, ¿sí? Que pues tal vez no sería necesario si es que estuviera flotando, pero bueno, ahí está el alambre que lo sostiene. Primera pregunta, ¿qué volumen desaloja?
Y aquí es donde encontramos una diferencia entre el volumen desplazado o desalojado. Bueno, sería más preciso eh, desplazado. Desalojado sería si el recipiente estuviera lleno hasta el borde y se derramara el líquido, ¿no? Pero en términos generales podríamos decir desplazado. Entonces, el volumen del objeto es diferente, que bueno, ahorita no lo necesitamos, pero el volumen del objeto pues sería área de la base por la altura, 36 centímetros cuadrados, por altura, por 10 centímetros. Pero no es lo que me están preguntando, es decir, el bloque tiene un volumen de 360 centímetros cúbicos. Pero dice inciso A, pero ¿cuál es el volumen que desaloja? Si estuviera completamente lleno el recipiente y se sumergiera ese bloque hasta la mitad, ¿se derramarían 360 centímetros cúbicos? No, ¿verdad? Se derramaría solo un volumen correspondiente a la parte sumergida del bloque, ¿verdad? Solo lo correspondiente a esta parte. Es decir, la mitad, 180. Y eso también lo podríamos calcular como volumen desalojado, área de la base, por la altura, pero solo hasta donde está sumergido, es decir, 36 centímetros cuadrados por 5 centímetros. Y eso daría 180 centímetros cúbicos. Esa pregunta no tiene ninguna complicación. La verdad es que para calcular el inciso eh, el inciso B hay que calcular el inciso A y para calcular el inciso C, el inciso B. Luego tal vez has notado que los libros de física a veces un ejercicio tiene muchos incisos para irnos guiando hacia la respuesta, pero la verdad es que solo con la pregunta del inciso C tendríamos que calcular lo del inciso A y lo del inciso D, ¿no? Entonces, bueno, ese es el volumen que desaloja. ¿Cuál sería el empuje? Bueno, hay que recordar que en algunos libros a la fuerza de flotación también se le llama empuje o incluso fuerza boyante, ¿verdad? Nosotros manejamos más el concepto de fuerza de flotación, por lo tanto nos están preguntando cuál es la fuerza de flotación. Y aquí es donde, ahí es donde tenemos que hacer esa clara distinción. Si el objeto está completamente sumergido, bueno, es igual el volumen del objeto que el volumen desplazado. Si está parcialmente sumergido son cosas diferentes. Pero ¿cuál de los dos volúmenes se tiene que utilizar en la fórmula de fuerza de flotación? El volumen desplazado. El principio de Arquímedes dice, sobre un objeto parcial o totalmente sumergido, se ejerce una fuerza de flotación igual al peso del líquido desplazado. ¿Sí? Lo que calculamos con esa fórmula es el peso, en este caso del líquido desplazado. Y el líquido desplazado ocupa un volumen de 180 centímetros cúbicos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la fuerza de flotación? Ahí está la fórmula, densidad del fluido. Nos dice que es agua, vamos a poner aquí la densidad del agua. Es el fluido con el que estamos trabajando en este ejercicio. Es 1 gramo por centímetro cúbico. Nos convienen esas unidades. También es 1 kilogramo por litro o 1000 kilogramos por metro cúbico, pero aquí por las unidades de volumen nos conviene en gramos por centímetro cúbico. Entonces la fuerza de flotación sería densidad del fluido, 1 gramo por centímetro cúbico, por volumen. Y la fórmula lo establece claramente, volumen desplazado, no del volumen del objeto. Entonces, el volumen desplazado serían 180 centímetros cúbicos. Y entonces, en ese caso, la fuerza de flotación, si cancelamos los centímetros cúbicos, sería de 180 gramos. Bueno, 180 gramos fuerza, para ser precisos, ¿verdad? Esa sería la fuerza de flotación y esa sería la respuesta del inciso B. Así como está sumergido el bloque, sería una fuerza de 180 gramos, ¿verdad? La fuerza de flotación. Inciso C, ¿cuál sería el peso aparente? Esa fórmula de peso aparente, igual que la fuerza de flotación, es válida para objetos completamente sumergidos o parcialmente sumergidos. Un detalle también que olvidaba decir, la verdad es que de la deducción de fuerza de flotación que puse ya hace como 2 videos, está hecha para un cuerpo de forma regular, ¿verdad? Y que está completamente sumergido. Ahí tendríamos que hacer otra fórmula para un objeto, una otra deducción para esa fórmula para otro objeto que esté parcialmente sumergido. Bueno, se escapa del alcance de este curso, pero vamos a decir que la fórmula sería la misma. Esa fórmula también es válida para objetos parcialmente sumergidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál sería la fórmula
¿cuál sería el peso aparente? El peso aparente se sigue calculando igual. Los 180 gramos que calculamos en el inciso anterior representan lo mismo. El líquido nos ayudaría a cargar 180 gramos del peso del objeto. Entonces el peso aparente sería 700 gramos fuerza, lo que pesa el objeto, menos, ¿verdad? Que eso es lo que indica el inciso C, menos los 180 gramos fuerza que los vemos como lo que nos ayuda el agua a cargar de su peso, ¿no? Y la diferencia pues serían 520 gramos fuerza. Ese sería el peso aparente, ¿verdad? De ese bloque. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasaría? Bueno, y podemos también incluso mencionar que el peso aparente no es una ilusión de nuestra mente, realmente se puede medir. Por ejemplo, si aquí pusiéramos un dinamómetro, un que su principio es como el de una balanza de tianguis, por ejemplo, o de una tienda, en las que lo que se pesa se coloca en un objeto que está colgado, ¿no? Trabajan con o funcionan con un resorte, ¿no? Yo podría notar que fuera del agua, antes de introducirlo en el agua, el dinamómetro marcaría los 700 gramos que pesa el bloque, pero cuando se coloca de tal manera que el bloque está sumergido a la mitad, como calculamos ahorita, el dinamómetro marcaría los 520 gramos fuerza, ¿verdad? Marcaría menos dentro del líquido. Ahora, ¿qué pasaría si el bloque se sumergiera más? ¿Qué pasaría con la fuerza de flotación? Iría aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque al sumergirse más va a aumentar el volumen desplazado. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Es un centímetro más, entonces ahora la 5 centímetros pues serían 6 centímetros por el área de la base, sería por 36, 6 por 36, ahora tendría 216 centímetros cúbicos desplazados que generarían una fuerza de flotación de 216 gramos, en este caso así de fácil por la densidad del agua, ¿verdad? Pero si se sumerge otro centímetro aumenta la fuerza de flotación y eso va a ir reduciendo el peso aparente hasta que llegue un punto en el que esté completamente sumergido. En el caso de que estuviera, esto ya no es parte del ejercicio, ya no hay que escribirlo. En caso de que estuviera completamente sumergido, el volumen del objeto o el volumen desplazado sería igual al volumen del objeto. Entonces, en ese caso, 360 centímetros cúbicos. Con esa, si se sumerge completamente, se alcanzaría el volumen desplazado máximo. Entonces, la fuerza de flotación sería 1 por 360 gramos fuerza. Y por lo tanto, en ese caso, el peso aparente sería 700 menos 360. Y eso daría como peso aparente 340 gramos fuerza. ¿Sí? Y de ahí en adelante, el peso aparente ya no disminuiría. Entonces, recapitulando, estamos en ese bloque. Eh, Fuera del agua, el dinamómetro marcaría 700 gramos. A medida que lo voy sumergiendo, el peso aparente iría disminuyendo. Cuando se ha sumergido hasta la mitad, el dinamómetro marcaría 520 gramos fuerza y a medida que se va sumergiendo más, el dinamómetro iría marcando cada vez menos hasta el punto en el que se sumerge por completo. Cuando se sumerge por completo, el dinamómetro marcaría 340 gramos fuerza y a partir de ese punto, el peso aparente ya no cambiaría, ¿verdad? Bueno, entonces este es el resultado de este ejercicio. Esto ya no es parte del ejercicio, pero es para poder entender un poquito más lo de la peso aparente y fuerza de flotación. Entonces ahora la pregunta sería, entonces, ¿la fuerza de flotación depende de la profundidad? Según lo que acabamos de decir. ¿Depende de la profundidad la fuerza de flotación? Pues por lo que acabamos de decir, diríamos que sí, ¿no? Y es más, alguien podría argumentar, sí, profesor, porque por ejemplo, si sumergimos una pelota playera, una pelota en una alberca, algunos hemos jugado, hecho esta actividad en una alberca, una pelota, tratarla de sumergir, tal vez has notado que a medida que la vas hundiendo cada vez más en el agua, sientes una fuerza cada vez mayor. Entonces, de entrada uno podría decir, la fuerza de flotación depende de la profundidad. Pero ¿qué crees? La respuesta a esa pregunta, repito, la fuerza de flotación depende de la profundidad. La respuesta es un poco chocante, molesta. La respuesta precisa es sí y no al mismo tiempo. Y eso alguien podría decir, pero ¿cómo que sí y no? Bueno,
¿Por qué decimos que sí y no depende de la profundidad? O lo que quiero decir más precisamente es que en, eh, bajo algunas circunstancias sí depende de la profundidad y bajo otras circunstancias no depende de la profundidad. Pero ¿a qué circunstancias me refiero? Me refiero a si el objeto está total o parcialmente sumergido. Si el objeto está parcialmente sumergido, la fuerza de flotación sí depende de la profundidad, como en el ejemplo que acabamos de poner, la pelota de que vamos hundiendo. Pero una vez que el objeto está completamente sumergido, la fuerza de flotación ya no cambia con la profundidad. Incluso lo que podría pasar sería que disminuyera, pero eso ya sería un caso especial. Pero en realidad, completamente sumergido, ya no cambia la profundidad, ya no cambia la fuerza de flotación, perdón. Y vamos a ilustrarlo con la siguiente figura. Consideremos que tengo esa pelota playera de peso despreciable, muy ligera, que la vamos sumergiendo, la vamos hundiendo poco a poco, cada vez más en agua, ¿verdad? Vamos a considerar que esa pelota playera tiene unos 3 litros de volumen y entonces, bueno, la vamos sumergiendo de tal manera que cada vez va desplazando más cantidad de líquido. En este caso, bueno, el volumen del objeto, el volumen de la pelota es de 3 litros, decíamos. Y bueno, digamos que en la primera posición la pelota está sumergida de tal manera que hay un volumen dentro de la pelota, volumen desplazado de 1 litro y 2 litros fuera del agua. En este caso vamos a considerar que está aproximadamente la mitad. Bueno, no está como bien proporcionados esos volúmenes, no importa. Digamos que aquí el volumen desplazado son 1.5 litros, 1,5 litros adentro del agua y por lo tanto 1,5 litros fuera del agua. Ya te imaginarás, ¿verdad? En este caso, ahora tenemos 2 litros más bien dentro de esa pelota dentro del líquido. 2 litros. Y queda 1 litro afuera. Y finalmente, pues aquí ya está completamente sumergida, así que el volumen desplazado sería igual al volumen del objeto. Volumen desplazado, 3 litros. Y eso ya sería en cualquiera de los dos últimos casos. Suponiendo que el objeto estuviera sumergido en agua y donde el agua tiene una densidad, y aquí las unidades de densidad que nos convienen son 1 kilogramo por litro, son kilogramos por litro, entonces la densidad del agua sería 1 kilogramo por litro. Entonces, ¿cuánto valdría la fuerza de flotación? La fuerza de flotación es densidad del fluido por volumen desplazado. Que bueno, siempre nos ayuda la densidad del agua, es muy sencilla de manejarlo. Entonces, en el primer caso, y solo vamos a hacer la operación para el primer caso, sería 1 kilogramo por litro por el volumen desplazado por 1 litro. Se cancelan el litro y quedan como unidades 1 kilogramo. Aquí la fuerza de flotación sería de 1 kilogramo. 1 kilogramo fuerza. Cuando está sumergido hasta la mitad, entonces ahora el volumen desplazado es mayor y por lo tanto, entonces al sustituir aquí un valor mayor, la densidad no cambia, tendría una fuerza de flotación mayor. Aquí digamos que la fuerza de flotación sería de 1.5 kilogramos fuerza. Entonces aumentó con la profundidad, ¿no? Entonces diríamos, pues está confirmando lo que habíamos dicho. Entonces en este caso, ahora la fuerza de flotación sería un poco mayor, serían 2 kilogramos fuerza, volumen desplazado 2 litros por densidad, por 1 kilogramo sobre litro, 2 kilogramos fuerza, y en este punto la fuerza de flotación sería de 3, ¿verdad? 3 kilogramos fuerza. Pero ¿qué pasa si seguimos sumergiendo más esa pelota? Voy a ponerlo mejor aquí a un ladito. 3 kilogramos fuerza. ¿Qué pasa si la pelota la seguimos sumergiendo más y más en el agua? La fuerza de flotación ya no cambiaría. También aquí la fuerza de flotación sería de 3 kilogramos fuerza, porque ya no aumenta el volumen desplazado. Entonces, ¿depende o no depende de la profundidad? Sí depende de la profundidad cuando el objeto está parcialmente sumergido, pero cuando está completamente sumergido, la fuerza de flotación ya no depende de la profundidad, ¿sí? Ya no cambia. Alguien tal vez pudiera, bueno, y eso lo hemos experimentado, como hemos dicho, al querer sumergir una pelota en el agua. Ahora lo que sería interesante hacer la próxima vez que salgas de vacaciones, cuando se pueda,
cuando las circunstancias nos lo permitan, sería notar que al principio sí va aumentando la fuerza que tenemos que hacer para sumergir cada vez más a la pelota, pero que una vez que ya está completamente sumergida, sumergirla más o sumergirla menos ya no implica mayor esfuerzo, ya no aumentaría la fuerza, ¿verdad? Es más, la verdad es que en este caso podríamos decir que hasta disminuiría, pero vamos a explicarlo con más detalle. Alguien podría argumentar que sí depende de la profundidad aún completamente sumergido por la siguiente situación, ¿verdad? Pensemos, hemos dicho que la fuerza de flotación a su vez depende de la presión hidrostática, ¿verdad? Y sabemos que la presión hidrostática va aumentando con la profundidad. Entonces, bueno, generalmente para indicar que va aumentando con la profundidad utilizamos flechas cada vez más largas. En esta ocasión vamos a cambiar la forma. Vamos a indicar que aumenta la presión aumentando el número de flechas. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí actúa una presión de 3. Entonces, inventar unas nuevas unidades, 3 flechopascales, ¿no? Bueno, si sumergimos más al objeto, en la parte inferior de la caja pues la presión ya no podría ser de 3 flechopascales. Digamos que a esta profundidad la presión es de 5 flechopascales. Hay mayor presión del líquido en la parte inferior empujando al bloque hacia afuera, hacia arriba, ¿verdad? Y en la parte y a mayor profundidad, digamos que aquí tenemos una presión de 7 flechopascales. Entonces no debería aumentar la fuerza de flotación, ¿sí? Pues está aumentando la presión, ¿sí o no? Bueno, seguramente ya tú estás razonando, bueno, ¿y qué pasa con la parte superior? No solo aumenta en la parte inferior, también aumenta en la parte superior. En los lados, en las partes de los lados, ahí no lo consideramos porque las presiones, como ya lo explicamos desde el principio de este tema, están en equilibrio. La, y ya estamos tomando en cuenta un objeto de forma regular. La fuerza de flotación se debe a las diferencias de presiones, ¿verdad? Entonces realmente no aumenta con la profundidad. Por ejemplo, en el primer caso, eh, en la parte de arriba del bloque, la presión no podría ser también 3 flechopascales, ¿verdad? En la parte de arriba tendría que ser menor porque está a menor profundidad. Digamos que ahí son 2. ¿De cuánto sería la diferencia? Tengo 2 flechas hacia abajo, 3 hacia arriba, sería 1. Ahora, en esta posición, en esta segunda posición, en la parte de arriba seguirían actuando una presión de dos flechitas, ¿no? ¿Verdad? Porque está a mayor profundidad. Tampoco podría ser 3, está a mayor profundidad que en el caso anterior, ¿verdad? En ese caso, tal vez podríamos considerar que la presión ahora es de 4 lo que hemos llamado flechopascales, ¿verdad? Entonces, pero si está actuando una presión de 4 flechopascales, ¿de cuánto es la diferencia? Si en la parte inferior tenemos una presión de 5. Entonces, nuevamente la diferencia de presiones sigue siendo de una flecha hacia arriba, ¿verdad? Y finalmente, si en la parte de abajo hay una presión que representamos con 7 flechitas, para ser consistentes, ¿cuántas flechitas deberían actuar o cuántas flechitas deberíamos utilizar para representar la presión en la parte superior? Bueno, la que sea necesaria para que tengamos la misma diferencia de presiones que en los casos anteriores, ¿verdad? Entonces tendríamos en el último caso, pues que en la parte de arriba tendría que haber una presión de representada por, en este caso, 6 flechas, más bien. Si en la parte de abajo tenemos una presión de representada por 7 flechas, ¿verdad? De tal manera que en todos los casos la diferencia de presión es de una flecha hacia arriba, ¿verdad? Entonces, aunque la presión va aumentando, bueno, eso lo que va haciendo es que haya una tendencia a, a que el cuerpo se comprima cada vez más. Pero si consideramos un cuerpo rígido, la diferencia de presiones sería la misma. La verdad es que en el caso de un cuerpo deformable como la pelota playera, ese aumento de presión incluso haría que el volumen fuera disminuyendo. Y si hay menos volumen desplazado, entonces a medida que sumerjamos esa pelota playera, como se va a ir aplastando, va a ser menor la fuerza de flotación. Pero bueno, para experimentar eso ya necesitaríamos hablar de profundidades considerables, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la fuerza de flotación depende de la profundidad cuando el objeto está parcialmente sumergido y no depende de la profundidad cuando el objeto está completamente sumergido. La verdad es que los libros generalmente dicen que no depende de la profundidad y están en lo correcto, solo que hay que especificar que estamos considerando que el objeto está completamente sumergido, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ahora los siguientes ejercicios.